De todas las causas que un millonario puede abanderar, la de la justicia fiscal es de las menos habituales. Pero hay caras conocidas, como la heredera del imperio Disney o Brian Cox, actor de la serie Succession, que están pidiendo pagar más impuestos. Hace unas semanas, 250 ricos aprovecharon el foro de Davos para firmar un manifiesto. Son una minoría, porque lo habitual sigue siendo que lleven su fortuna a donde menos se tributa. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, de la caridad al activismo. ¿Por qué hay millonarios que piden pagar más impuestos? Hola, Martín. Hola. Martín Bianchi es coordinador de estilo de vida en El País semanal y además colabora con la sección de Gente del periódico. Ich muss ehrlich gestehen, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das... Esta que escuchamos es Marlene Engelhorn, es la heredera millonaria de BASF. Y yo quería charlar contigo, Martín, porque hace unas semanas en Davos, esta ciudad de Suiza, en la que cada año se celebra el Foro Económico Mundial, allí van políticos, empresarios, organizaciones internacionales. El caso es que esta mujer, Marlene Engelhorn, consiguió mucha atención porque pidió pagar más impuestos. Y no es la primera vez que lo hace, ¿no? Sí, bueno, Marlene Engelhorn es una heredera austríaca de 31 años, muy conocida sobre todo en Austria y en Alemania. Es descendiente de Friedrich Engelhorn, que fue el fundador del Imperio BASF, que no sé si lo conocéis, pero es la empresa química más grande del mundo y uno de los mayores productores de plásticos. Ajá. Entonces, Marlene Engelhorn, además de tener una gran herencia, que la familia se calcula que tiene un patrimonio de unos 4.000 millones de euros, pues además de esa herencia tiene otra herencia maldita, ¿no? Que es que quizá la empresa que hereda también es una empresa altamente contaminante. Y yo creo que pagar más impuestos pues está relacionado también, ¿no? Con el tipo de negocio de su familia. Yo creo que quizá hay un sentido de culpa, aunque no lo verbaliza, ¿no? Ella ha dicho que quiere donar casi toda su fortuna, lo que herede. Los medios dijeron que eran 4.000 millones, pero esa es la fortuna de su familia. Ella heredará muchísimo menos, quizá una cifra de 2 dígitos, pero todavía tampoco la ha donado. Entonces habrá que ver si finalmente dice o cumple sus promesas, ¿no? Hablamos de ella, pero ella ha arrastrado a otros 250 millonarios para que firmen un manifiesto, que quieren pagar más. Sí, por un lado ella tiene una iniciativa que se llama Tax Me Now, que agrupa solamente a millonarios austríacos, suizos y alemanes, porque ella está muy centrada en destacar las desigualdades que hay ahora mismo en esos países. Ella misma explicaba hace poco que el 10% de los más ricos en Alemania poseen el 61% de los activos en ese país, y en Austria el 1% de la población es dueña del 40% de la riqueza. Entonces ella está aglutinando, por un lado, con su propia iniciativa, a millonarios austríacos, suizos y alemanes, y por otro lado está en esa otra iniciativa mundial que reúne a 250 millonarios de todo el mundo que están pidiendo a sus respectivos gobiernos y a los políticos que les cobren, digamos, más impuestos, ¿no? ¿Nombres conocidos? Pocos. Yo creo que pocos para lo que yo me esperaba, ¿no? De esta lista. Está el actor Brian Cox, que quizá todo el mundo lo conoce por la serie Succession, en la que interpreta de hecho a un hombre riquísimo, a un monstruo de los medios de comunicación, ¿no? Una de las grandes fortunas americanas, y luego Abigail Disney, heredera de Disney, ¿no? Pero poco más. De hecho, estuve mirando toda la lista y no hay un solo nombre, por ejemplo, del top 10 de los más ricos del mundo. No está Bernard Arnault, que es el rey del lujo, el hombre más rico de Francia y el más rico del mundo ahora mismo. No están ni Elon Musk, ni Jeff Bezos, ni Larry Ellison, ni la familia Slim, ni los Bettencourt, que son la otra de las grandes familias francesas, ni los Ortega de España, por ejemplo, ni los Botín. Yo por eso esta lista la miro un poco con dudas. Hay un solo latinoamericano, João Paulo Pacífico, brasileño, al que nuestra compañera Nayara Galarraga entrevistó el otro día. Yo quería saber si hay un nuevo perfil de millonario que quiere justicia fiscal o esto no tiene mucho más recorrido. Yo por ahora no le veo mayor recorrido, en el sentido de que se calcula que en todo el mundo hay unos 2.640 billonarios, es decir, 1.000 millonarios en todo el mundo, más de 2.600.
Solo en China hay 500, solo en Estados Unidos hay más de 700.000 millonarios. Y es decir, cada vez hay más ricos, cada vez son más ricos y cada vez hay más pobres. Y la lista yo creo que se queda muy corta de 250 personas. Salvo que veamos a lo largo de los meses y los años que se sumen más, no deja de ser un porcentaje muy, muy, muy pequeño, ¿no? Martín, ¿tú qué sabes de gente, de famosos, de millonarios? De todas las causas que una persona conocida puede abanderar, ¿es común la de los impuestos? No, eso es una novedad, efectivamente. Tradicionalmente, la gente con mucho dinero, la gente rica, lo que le gustaba era hacer lo que se llamaba beneficencia, que luego evolucionó el término en filantropía y luego ese término evolucionó en lo que ahora se llama activismo, por ejemplo, ¿no? Son diferentes nombres, pero en el fondo es el mismo. Cada millonario elige una causa y destina un dinero. Generalmente crean sus propias fundaciones o ONGs, pero poco más, ¿no? Entonces, esto es una novedad que estén pidiendo algunos ricos, digamos, una mayor intervención del Estado, ¿no? En el fondo es eso, ¿no? Que el Estado intervenga más en cómo se hace el dinero y cómo se redistribuye el dinero. Pero en el fondo yo creo que no deja de ser beneficencia, porque son personas muy, muy ricas, infinitamente ricas, que al final lo que destinan a ayudar a otros o a redistribuir esa riqueza siempre son limosnas en comparación a lo que tienen. Y habrá algunos que entiendan que parten de un privilegio y para otros será puro marketing. Sí, yo creo que muchas veces en la génesis de este tipo de iniciativas sin duda hay culpa, ¿no? Muchísimos son herederos de fortunas, es decir, personas que ya son segunda o tercera o cuarta generación que son ricos, que heredan un dinero y que se sienten culpables de tenerlo y intentan de alguna manera encontrarle sentido a su existencia, ¿no? Pero yo lo veo con muchísimas dudas. Pero por otro lado hay muchísimos lobbies que no vemos, en los que se reúnen a puertas cerradas con los verdaderos poderes, con los gobiernos, con los estados, con los políticos, y en esas reuniones privadas pues acuerdan lo que les conviene de verdad. Dame un momento, Martín, porque sobre cómo se enmarca este debate en lo económico voy a preguntarle a nuestro compañero de esa sección de economía, a Álvaro Sánchez. Enseguida volvemos. Porque escuchas Hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. Hola, Álvaro. Hola, Ana. ¿A ti te sorprendió esa carta en Davos de 250 millonarios pidiendo pagar más impuestos? Diría que no del todo, porque el movimiento Tax Me Now que encabeza Engelhorn ya lleva 2 años haciendo algo de ruido para que suban impuestos a los ricos, así que no se puede decir tampoco que hayan aparecido así de la nada. Lo que sí es menos habitual es que hayan participado tantos europeos, porque sí que estamos muy acostumbrados a movimientos así en Estados Unidos, donde hay muchos famosos y millonarios que llevan años pidiendo pagar más. Por ejemplo, el célebre inversor Warren Buffett, que dice que no es justo que él pague menos impuestos que su secretaria, pero en Europa no pasa tan habitualmente. Espera, ¿cómo es posible que un millonario pague menos impuestos que su secretaria? Bueno, lo primero es aclarar que cuando decimos que paga menos impuestos no hablamos de la cantidad total, obviamente hablamos del porcentaje. Pues resulta que proporcionalmente sí que paga menos impuestos. ¿Y por qué sucede? Pues una sencilla razón. En Estados Unidos las rentas del capital, es decir, lo que tributa ese dinero que se gana en bolsa, en renta fija o en otras inversiones, pues paga menos impuestos que el trabajo, que los salarios. Y eso hace que él, que es uno de los inversores más reconocidos y que una amplia mayoría de su dinero proviene de dividendos, de ganar en bolsa, pues él declaraba haber pagado solo un 17% de media en sus impuestos, mientras que sus trabajadores pagaban en torno al 32%. El tema fiscal es muy complicado porque hay muchos tipos de impuestos que afectan a distintas cosas. Cuando esos millonarios de los que hablábamos de Davos reclaman pagar más, ¿a qué impuestos se están refiriendo? En muchos casos lo suelen decir así genéricamente, queremos pagar más, pero en el de Engelhorn sí que ha llamado la atención que ella ha hecho una referencia muy clara a que en su país, en Austria, no se paga impuesto de sucesiones. Entonces ella lo que quiere es un poco pagar por esa herencia que ha recibido de una familia que está vinculada a una gran empresa como BASF. Es un impuesto muy controvertido. ¿Por qué?
¿Por qué es controvertido? Porque hay muchos sitios donde ni siquiera existe. No lo hay en Austria, no lo hay en Suecia, no lo hay en Noruega, Malta, Chipre, por citar algunos países europeos. Y el debate sobre qué hacer con el impuesto no es raro, es bastante habitual. En Francia, por ejemplo, Macron prometió eliminarlo y al final lo ha mantenido. Y en España, si hablamos un poco de las comunidades autónomas, vemos que por un lado las del Partido Popular tienden a bonificarlo y eso hace que en unos sitios se pague mucho más que en otros y así pues lo que pasa es que se crea una competencia fiscal entre regiones que por simplificarlo significa que las familiares de las grandes fortunas les sale mucho más caro que sus padres se mueran en Cataluña que en Madrid o en Andalucía, por ejemplo. Porque en esas comunidades no pagarían impuesto de sucesiones. En esas comunidades pagarían bastante menos, porque Madrid, por ejemplo, lo tiene bonificado el 99%, Andalucía similar, Baleares acaba de hacerlo, Valencia. Entonces hay una diferencia bastante grande. Álvaro, ¿hay sistemas fiscales más justos que otros? Si por justicia entendemos que se paguen más impuestos, pues España todavía tiene menos presión fiscal que sus socios de la zona euro, unos 4 puntos menos, es decir, que los españoles pagan de media menos impuestos. Pero en la Unión Europea todavía hay países que aplican rebajas de impuestos muy agresivas. Está Países Bajos, está Luxemburgo, está Irlanda, especialmente, donde hay muchas startups y grandes tecnológicas que se sitúan ahí solo para ahorrarse dinero en impuestos. Una manera de ahorrar dinero en impuestos es llevar el dinero a otros territorios, ¿no? ¿Hay algún dato de lo que se deja de recaudar por esa ingeniería fiscal? En el caso de los millonarios, digamos, personas físicas, pues es más difícil de medir cuánto se van y cuánto se deja de ingresar por situaciones como la que todos conocemos de los youtubers que se marchan a Andorra. Pero hay un informe del Observatorio Fiscal de la Unión Europea que dice que los ricos españoles tienen 140.000 millones en territorios offshores, en paraísos fiscales. Y en el caso de las empresas, también calcula que España deja de ingresar unos 4.000 millones al año por las empresas que trasladan su actividad a países con sistemas fiscales más ventajosos. Por eso ahora ya está habiendo cambios. La Unión Europea no quiere que eso siga siendo un coladero y lo que ha hecho es empezar a aplicar ya desde enero un tipo mínimo del 15% a las multinacionales. O sea que desde enero ya hay un porcentaje mínimo que se va a recaudar en la Unión Europea. ¿Ese dinero sirve para, por ejemplo, pagar para contrarrestar los efectos del cambio climático o no hay un vaso comunicante? Sin duda se puede utilizar para eso. Es dinero que se puede dedicar a la transición energética tan costosa que ahora mismo está en marcha y es uno de los pilares de la Unión Europea junto a la digitalización. Y bueno, lo pueden dedicar los gobiernos a lo que estimen oportuno, a educación, a sanidad, a lo que los gobiernos prefieran. Así que se puede decir que ese dinero que los ciudadanos más adinerados están sacando del país es dinero que redunda en peores servicios para el resto. Antes citabas a la heredera de BASF, a Madeleine Engelhorn, que ha dicho textualmente: si los políticos no hacen su trabajo y no redistribuyen, entonces yo tendré que redistribuir mi riqueza. ¿Hay más o menos redistribución de la riqueza hoy que hace 20 años? Pues si miramos lo que dice el último informe sobre desigualdad global, es que mientras la desigualdad entre los países más ricos con los más pobres se ha reducido, seguramente porque hay países como la India que hemos visto que está mejorando, pues dentro de esos países, entre la ciudadanía, la distancia entre los más ricos y los más pobres casi se ha duplicado. Y sobre el tema de la desigualdad y los impuestos, por cierto, recomiendo la entrevista que mi compañera de Economía, Laura de la Femine, le hizo hace unos días al economista Gabriel Zucman. ¿Por qué? ¿Qué contaba? Pues contaba que los millonarios no tienen que ser los que decidan cuántos impuestos pagar, que por mucho que haya millonarios que estén ahora con este movimiento de queremos pagar más impuestos, tienen que ser los gobiernos los que pongan esa cantidad y no solo aceptar, digamos, esa caridad de donaciones. Es un debate que se abrió, por ejemplo, cuando en España Mancio Ortega hizo determinadas donaciones. Hubo partidos como Podemos que respondieron diciendo que eso era caridad, que lo que hay que hacer es poner soluciones estructurales. Entonces Zucman redunda en eso, en que deben ser los gobiernos los que estructuralmente graben la riqueza y no depender de que los ricos den lo que ellos estimen conveniente en donaciones o en filantropía. Gracias, Álvaro. Muchas gracias a ti, Ana. Martín, vuelvo contigo. Al final, el debate de los impuestos, como decía Álvaro, es muy, muy ideológico. ¿Tú ves a muchas celebrities en esta línea o pudiendo subirse al carro en el futuro? Bueno, por ahora no hay ninguna celebridad o famoso
mucho menos en España, que se haya sumado a esta iniciativa de querer pagar impuestos, ¿no? De hecho, un poco cuando estaba pensando en este tema, recordé una entrevista que dio hace un par de años Rafa Nadal al Corriere della Sera, en la que decía que estaba feliz de ser español, pero que cuando llega la factura de los impuestos está un poco menos feliz. Pues da mucho reflexionar de un poco de lo que piensan o sienten muchos famosos, ¿no? Y celebridades españolas y del mundo, ¿no? Que sienten que hacen mucho dinero, pero que también sienten que pagan muchos impuestos, que es interesante recordar, ¿no? Que además para pagar menos impuestos se requiere pagar mucho dinero, porque necesitas un ejército de abogados, de expertos tributaristas, necesitas gente que te abra sociedades y fundaciones en el extranjero, que te abran cuentas bancarias. O sea, abrir una cuenta bancaria en un país como Suiza no es algo fácil, necesitas tener muchísimo dinero. Probablemente tú o yo no podríamos abrir una cuenta. Quiero decir que los famosos y los ricos gastan mucho dinero para pagar menos impuestos. Eso está ocurriendo y nadie quiere hablar de eso. Y entiendo que en Gente veis también cómo se gasta mucho dinero para hablar de justicia social. Sí. De hecho, yo creo que la prensa rosa o la prensa de sociedad, parte del relato está muy nutrido del tema de, si se quiere, de la solidaridad o la filantropía de trasfondo. Muchísimas páginas de revistas están llenas de escenas benéficas, de bailes solidarios, de rastrillos y mercadillos navideños, en fin, que a lo largo del año las páginas del papel cuché se alimentan muchísimo de ese relato de que los ricos están comprometidos con causas y que tienen conciencia social, cuando muchísimas veces organizar esas galas y esos mercadillos y esos rastrillos y esos bailes cuesta muchísimo más dinero del que recaudan. He estado alguna vez en la Gala Anfar, que es una de las escenas benéficas más famosas del mundo, que se celebra en el Hotel Eden Rock, en la Costa Azul, y en la que se organiza una mega subasta que la hace Simon de Poury, que es el hombre más famoso de las subastas, en la que van todos los súper ricos. Cantaba Katy Perry y había un show de fuegos artificiales, en fin, en el hotel, uno de los hoteles más caros de Francia y del mundo. Y si pensaba todo ese dinero, la factura, lo que sería, y si se hubieran ahorrado todo eso y lo hubieran donado. Entonces yo creo que sí hay una necesidad de puesta en escena de las grandes fortunas y de la gente rica que tienen una conciencia social. Hay una necesidad de ellos de desplegar ese espectáculo de la solidaridad, que yo lo sigo llamando beneficencia, aunque no les guste a ellos. Ellos los llamarán activismo o filantropía, pero para mí sigue siendo limosnas que van repartiendo y que en teoría quieren con eso calmar sus conciencias y también calmar las nuestras. Gracias, Martín. Hasta luego. Este episodio lo he realizado con diseño de sonido de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.